buenas tardes a todos ustedes, queridos amigos de la Academia Hanan Pacha y, por supuesto, de Locos por la Astrociencia, y también amigos de todas las ciencias. Soy César Rojas, director de la Academia Hanan Pacha, y tengo el gusto de saludar absolutamente a todo el mundo, literalmente todo el mundo, que quiera compartir a través de la sana, linda, bella, hermosa ciencia. Estamos en estos momentos reunidos para continuar nuestro ciclo de conferencias, el Oráculo de Delfos. Gran nombre, recordemos el Oráculo de Delfos, que tenía una tremenda inscripción que decía allí: conócete a ti mismo. Y estamos realmente conociéndonos un poco como humanidad. Tuvimos la semana recién pasada a dos grandes expositores, y esta semana tendremos a otros dos grandes expositores. Recordemos un poco. La semana pasada estuvimos junto con el doctor Francisco Bulnes, quien nos compartió un poco de sus investigaciones acerca de la torsión de campo, tal como se llamaba su exposición. Torsión de campo, conociendo el espacio profundo. Y un poco más tarde estuvo con nosotros nuestro querido amigo, el ingeniero Óscar Salgado, quien tuvo el gran agrado de presentar constelaciones estacionales, una guía para entender el cielo, y nos habló de una manera magistral de cómo poder comprender este cielo nocturno maravilloso y estrellado. A todos ustedes y a todos nosotros que nos encanta la ciencia, que nos encanta la difusión y la divulgación de esto hermoso para poder comprendernos nosotros mismos y también nosotros como humanidad, y también al mundo entero y cómo funciona, y por supuesto el universo, es que tenemos tremendos invitados. Así es que bienvenidos sean todos a esta segunda jornada y última en el mes internacional de las ciencias, como es el mes de octubre, en que esta Academia Hanan Pacha, Academia de Divulgación Hanan Pacha, está en contacto con Locos por la Astrociencia, y por supuesto llevamos hasta ustedes, hasta sus computadoras, sus tablets, sus Smart TV o donde quieran escucharnos, estas grandes conferencias de grandes personas que, como nos caracterizamos, son dadas por profesionales. Nuestros amigos son todos profesionales y saben perfectamente de lo que están hablando. Bien, pues vamos sin más preámbulos entonces a saludar a nuestro invitado del día de hoy. Él nos visita desde la hermana República de la Argentina, ¿cierto? Entonces, queremos saludarte, querido Walter. ¿Cómo estás, Walter? ¿Nos escuchas bien? ¿Qué tal por allá? Hola César, querido, ¿cómo me escuchás vos en primera instancia? A la perfección, fuerte y claro. Bueno, perfecto. Te agradezco enormemente que me hayas invitado a esta exposición. Las anteriores me han parecido colosales, alucinantes, con un profesionalismo excelente. Y realmente me siento muy bien de poder formar parte de ellos y poder aportar humildemente un pequeño granito que creo que a muchos les va a gustar. Y cuéntanos un poco, Walter, la exposición que tú nos traes, Ujú. ¿es apta para la generalidad de las edades o hay personas muy mayores que se aburrirán, hay niños que no lo entenderán? Cuéntanos un poquito de eso. Bien, veremos. Un niño menor a 5 años lo va a poder interpretar, lo va a entender. Un niño ya de escuela primaria diría que lo va a interpretar a la perfección, en donde muy probablemente le queden algunas cositas colgando. Ya un adolescente se lo va a acordar, creo yo, espero, a la perfección, y cualquier adulto, esté relacionado o no al rubro, porque esto va dirigido a personas que no están en el rubro aeronáutico. Es importantísimo hacer esa aclaración, porque justamente vamos a tocar un tema que se puede explicar en forma muy sencilla, pero es un tema por demás amplio. Ya se van a dar cuenta en la presentación a qué apunto con eso.
pero yo creo que es más, me estás invitando a que también baje un poco, no el contenido de lo que voy a dar, sino la forma de explicarlo para que, sobre todo, sé que me estás viendo Gustavo, así que presta atención que esto va para vos, para el resto no, para vos, ¿va? Así que creo yo que les va a servir, pero no le va a servir tanto a ellos, sino que me va a servir a mí cuando yo me entere que uno de estos chiquilines tiene la pasión y el deseo de en el futuro querer ser piloto. Por eso, por ese único motivo es que yo hago esto que estoy haciendo. No existe otro motivo que incentivar a toda aquella persona que le guste el vuelo que lo pueda concretar. Nunca es tarde. Tremendo desafío que llevas en el hombro, mi querido hermano. Tremendo desafío que llevas en el hombro. Entonces, que no se hable más. Walter, él mismo se nos va a presentar, así que te dejo toda tuya en la pantalla, querido amigo. Éxito Bien. y te alcanzo al final de esto. Bueno, perfecto. Presento lo que sería mi presentación sobre mí, no sobre el tema, ¿no? Mi nombre es Walter Buscarón, soy de Buenos Aires, aquí en la República Argentina. Hablando de niños, debo confesarles que tengo 5 años de edad. Vivo a tan solo 25 kilómetros del aeropuerto de acá de Buenos Aires, Argentina, del aeropuerto de Ezeiza, y estoy justo en línea recta con la cabecera 29. Llegué del Jardín Infantes, todavía el almuerzo no estaba preparado, así que me fui a jugar al fondo de casa y me tiré en el pasto, estaba en el pasto y justo veo pasar un avión. Yo decía, no puede ser, es enorme, ese avión es enorme, ¿cuánto debe pesar? Interpreté que sería terriblemente grande. Eh, pero no solo que lo veía, sino también escuchaba sus motores. eh, cuatro potentes motores que sonaban muy fuerte. Claro, entonces yo pensé, claro, es como el auto de mi papá, pero me estaban faltando las ruedas y la calle, la ruta. Eh, Había cosas que no entendía. ¿Cómo esa cosa tan grande puede estar flotando? Es imposible. Ojo, no lo pensaba por incrédulo, sino que era algo fantástico. Bueno, pasó el tiempo y gracias que justamente un tío mío viajaba al exterior, es que me voy a la terraza de ese mismo aeropuerto, ¿no? A despedir a mi tío que se iba en avión. Claro, oh sorpresa, cuando llego ahí, que veo toda la pista, veo los mismos aviones que en mi casa veía pasar por arriba de mi cabeza, por mi casa pasaban bajitos, ¿no? Porque estaba a 25 kilómetros, estaba cerquita, justo despegaban de ahí. Eh, pero claro, ahí en el aeropuerto vi que era mucho más grande de lo que yo lo veía en casa. Entonces más me confundió todavía. No pueden estar volando semejante máquinas. Pero claro, y yo lo miraba y trataba de ver, digo, 5 añitos, tiene que haber algún alambre, algún riel, algo, no pueden estar volando así. Así que quedé como muy sorprendido y de ahí en más avioncitos de papel, montañas de aviones de papel. Hasta llegaba a agarrar avioncitos de papel con un hilo que ataba del ventilador para intentar que estos se queden flotando. Obviamente lo hacía al lado de mis papás. Bueno, pasó el tiempo eh, y yo en la secundaria industrial. En Argentina, sácate, Guerra de Malvinas. Eh, Independientemente a lo bélico, eh, tanto yo como la mayoría de Argentina, del país, eh, la mayoría de los argentinos, calculo que el mundo entero, nos enteramos que Argentina tenía una poderosa fuerza aérea. Cuando vi lo que teníamos, no pensé otra cosa. Ese es mi mundo, dije. Es lo primero que pensé.
No había pasado 7 meses de que terminó la guerra que ahí estaba. Ya estaba en pleno comienzo de una carrera militar. Lógicamente, ya ahí adentro, mi visión de esos aviones que veía desde mi casa comenzó a cambiar. O sea, ya no eran esos aviones comerciales o esas avionetas que pasaban por arriba mío, sino que eran unas potentes máquinas, algunas muy grandes, otras no tan grandes, pero muy poderosas, eh, que volaban, pero dominando totalmente el cielo con el nerviosismo que tiene un perro siguiéndose la cola, hacían lo que querían en el aire. Eh, Todo estaba bien, estaba viendo mucho al respecto, pero yo seguía que no lo podía creer. Era imposible que esas máquinas floten en el aire. Bueno, después ya como militar dentro de la Fuerza Aérea, una vez que egresé, efectué unos cuantos cursos de posgrado, cursos técnicos de posgrado para perfeccionarme, y donde estuve recorriendo distintas brigadas aéreas a lo largo de todo el país, incluyendo la fábrica militar de aviones, en ese lugar donde uno tiene la ventaja de poder agarrar el tornillito más chiquitito de un avión hasta la turbina más poderosa. Y claro, cuando yo veía en un banco de prueba esas turbinas a su máxima potencia, y yo decía, sí, bueno, ahora entiendo, con semejante potencia es lógico que vuele, pero era tan lógico, no había con qué darle, no podía comprender, seguía sin entender que por más que le aplicara potencia, semejantes máquinas puedan volar. E inclusive en todo el tiempo, siendo militar y habiendo volado en infinidades de aeronaves y con maniobras extrañas, eh, podía sin, seguía sin poder creer que semejante aparato pueda llegar a mantenerse en el aire, ¿no? Eh, Bien, el tiempo pasó, el tiempo pasó. eh, claro, pero después volando en helicóptero. Claro, pero el helicóptero es más fácil, ¿no? O por lo menos más intuitivo. Porque uno qué piensa, las aspas dan vuelta a vuelta, tiran aire para abajo y hacen que el helicóptero se eleve. Pero los aviones tienen alas por demás finas. Entonces, no me cerraba, no me cerraba. Pasó bastante tiempo y eso, bueno, me condujo ya a otros caminos de carácter civil no aeronáutico, aunque lógicamente después de semejante crianza aeronáutica, y bueno, es uno de los típicos fanáticos que estando dentro de casa y que siente que está saliendo a volar, que está volando un avión por el cielo, salir corriendo y mirar para arriba y ver a un avión y decir, a ver, el motor, ese motor es de un Fokker, no, ese motor es de un Guaraní, y ya tener semejante fanatismo y seguir viéndolo como si fuese la primera vez que uno lo ve. Y pasa el tiempo y uno sigue sin poder entender por qué esa cosa flota, esa cosa vuela. En conclusión, cuando yo pensé que tenía todas las preguntas respondidas, no eran así, porque seguía esa magia hacia todo lo que es la aviación. Eh, pero claro, después ya casado, con hijos, con una economía, digamos, estable, por un método antiestrés, por así decirlo, comencé con lo que es el hobby, un tipo de aeromodelismo particular, FPV se denomina, pero que no es tan convencional. ¿Por qué? Porque tiene la particularidad de poder hacer grandes distancias y grandes alturas sin problema alguno. Y ahí es donde noté que todo lo que yo había estudiado anteriormente se aplicaba exactamente igual. O sea, de estar hablando de tremendos aviones, de un Hércules C-130 y hablar de un avión a escala chiquitito, era exactamente lo mismo. Pero pude experimentar otra cosa. Lógico, como en ese tipo de avión yo no me iba a matar, me daba el lujo de cada tanto apagar el motor cuando el avión estaba en vuelo y me llevaba la sorpresa que ese avión seguía volando, seguía volando. Bueno, bien. Un día me fui de vacaciones y veo a lo lejos
veo algo volando, digo, ah, un paracaídas, pero no, era un paracaídas que tenía decía, el paracaídas tenía una forma rara, como de banana, y decía, ah, claro, está cayendo, pero al mismo tiempo que cae, está avanzando ese paracaídas. No, no estaba avanzando. Sí, estaba avanzando, no estaba cayendo, estaba cada vez ganando más y más altura. ¿Cómo está ganando altura? No lo podía creer. En fin, eh, pero tanto tiempo fue que pasó y que yo extrañaba toda esa actividad aérea hasta que un día me cansé de tener los pies sobre la tierra y me dediqué o sea, quise ser piloto y a eso me aboqué. Lógicamente, ya con toda la teoría, la práctica que tenía, eh, eh, pero me llamaba la atención ese momento donde, siendo eh, aeromodelista, apagaba el motor de ese avión y que ese avión seguía volando. Por lo tanto, quise incursionar un poco en lo que era el vuelo del planeador, que inclusive careciendo de motor y de potencia, de su impulso, volaba en una forma que no era muy distinta a la de un avión caza, comillas, desde luego. Eh, es más, en ese planeador podía ascender cada vez más. Así que, bueno, piloto de planeador, y haciendo un poco de vuelo acrobático, claro, me di cuenta que era posible romper con la naturaleza y su fuerza gravitatoria, o mejor aún, usarlas en mi propio beneficio. ¿Se respondieron todas las dudas que yo tuve desde los 5 años? Sí, pero no. Para mí seguía siendo algo mágico. Esa partecita que uno dice, lo veo, pero no lo entiendo. Así que a posterior de eso, claro, a 5 kilómetros de mi casa, descubrí que tenía una escuela de parapente. Claro, lo que había visto volando antes. Y dije, va, ¿por qué no? Quiero volar parapente. ¿Por qué no? Así que culo inquieto que era, descubro, o sea, hago el curso de parapente, pero me llevo la sorpresa que toda la teoría anterior era prácticamente la misma. Era la misma. No había ninguna variante, pero sí, tenía la particularidad que yo podía volar como las aves, que el movimiento de mis brazos tenía relación con el vuelo que iba a hacer. Era más yo, era mi persona la que volaba, no tanto una máquina. Y seguía siendo algo mágico. Eh, 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 También volé en montaña. Y en montaña es increíble porque, claro, uno vuela a la ladera de montaña, el viento que recibe la montaña, que trata de pasarla por arriba, y esa masa de aire me hacía subir. Y subía cada vez más. Y terminaba volando, ganando altura, como un cóndor, como un ave. Eh, en fin, después de eso, claro, tenía como copiloto la naturaleza, al clima. Cuando este copiloto no venía a volar, o sea que no era muy propicio, y la naturaleza me ganaba, no por mucho, pero me ganaba. ¿Por qué? Porque yo descendía levemente, pero siempre descendía volando. Eh, Como no me gustó mucho que la naturaleza un poco me juegue en contra, ¿qué hice? Y bueno, me puse un motor en la espalda con una hélice, lo que se denomina paramotor. Exactamente lo mismo que el parapente, pero yo tenía la virtud de decidir cuándo avanzaba, cuándo no, pero yo veía que le daba potencia y no solo que ganaba velocidad, sino que, claro, la vela del parapente se inclinaba y ganaba altura. Entonces, claro, era un poco distinto que de los aviones, de todo lo que había visto, pero seguía siendo alucinante y, como digo, mágico. Eh, Después de eso, lógicamente, para trike, que es exactamente lo mismo que el paramotor, pero claro, un triciclo enorme,
¿no? Muchísimo peso. Claro, yo antes tenía 75 kilos con el parapente, pero cuando volaba lograba pesar menos 30 kilos, porque me estaba sustentando en una masa de aire. Pasó el tiempo y bien, lamentablemente mi estado de salud ya no me permite poder disfrutar de lo que es el vuelo. Ya quedó en un pseudo recuerdo, eh, pero por lo menos intento dar a conocer lo que es mi pasión, eh, y, y voy a fracasar en esta charla. ¿Por qué digo voy a fracasar? Porque voy a dar una teoría clara, concisa, y por eso me presenté al principio diciendo que tengo 5 años de edad, porque al día de hoy me sigue asombrando cada día más, cuando veo pasar por encima de mi cabeza, que ahora vivo a 14 kilómetros del mismo aeropuerto, pasa mucho más bajo, y es el día de hoy que sigo sin comprender cómo semejante máquina puede estar volando. Bien, bien, perfecto. Eh, en primera medida, si me permite un segundito, les comento que vamos a hablar puntualmente de lo que se denomina sustentación aerodinámica. Bien, espero que estén viendo en pantalla el comienzo de la presentación, pero antes, y como corresponde, guárdenme, como les dije antes, es una presentación que es apta para todo público, no es para gente que esté relacionada con el gremio, con el rubro aeronáutico, ni para nada. Sobre todo esta presentación va para vos, Gustavito. Me encanta aquellas personas que puedan llegar a ver esta presentación y que realmente quieran llegar al momento de poder volar por sí mismos. Perfecto. Bien, bueno, ¿por qué pongo esto? Les comento por qué pongo esto, ¿no? Porque en una ocasión organicé yo una reunión entre amigos para el día siguiente, que a la noche iba a ser un asado, donde no tuve mejor idea que decidir hacer panqueques flambeados al rum, ¿no? Como yo sé que este sitio, digamos, son de varios países, México, Chile, bueno, panqueques, crepes, blinis, hot cake, pancake, panqueca, arecueta, tortilla. Se llaman de muchas maneras, pero lo están viendo en la imagen. Como no recordaba cómo hacerlo, se me dio por buscar la receta en algún video de internet. Así que busqué varios videos hasta que di con uno de unos 25 minutos donde te decía todo, hasta de qué material debería ser el sartén para hacerlo. Dije, perfecto, ya sé todo, acá tengo todo. Al otro día, cuando me aprontaba, ¿no?, para preparar las cosas, conseguir las cosas para hacerlo, ya no me acordaba absolutamente nada de lo que había visto en ese video de 25 minutos. Así que bueno, no tuve alternativa que llamar a mi tía Porota, preguntándole a ver cómo es que se hacían los panqueques. Y ella me dijo fácil, simple. Huevo, harina, leche. Ya está, se acabó. Y ni se te ocurra ponerle sal, me dijo. Y me recomendó que en vez de flambearlo al rum, lo haga con miel. Así quedaban más ricos y sanos. Cuando iba para comprar todo, me llama mi amigo, el doctor Adrián, me llama para ver justamente, que era uno de los invitados que iba a ir a este asado, eh, justamente para preguntarme a ver qué íbamos a hacer de postre. Entonces, al decirle que iba a hacer panqueque flambeado al rum, me dice, mira, dice, para que queden buenos, no le pongas cloruro sódico. Mejor ponerle glutamato monosódico, que van a quedar estupendos. Yo no sabía de qué mierda me estaba hablando este muchacho, pero claro, como pintó medio a competencia gastronómica, bueno, me fui a una química para ver si conseguía estos ingredientes que te me decía. Claro, cuando voy a la química le pido cloruro sódico, el vendedor me mira medio raro, me dice, pará, campeón, eso es sal de mesa.
Bueno, yo no lo sabía. Así que medio avergonzado le pregunto así medio entre dientes el segundo componente, ¿no? El glutamato monosódico. Y el tipo agarra y me dice, mirá, dice, anda al mercado chino de acá a la vuelta y pedí la Hinomoto. Es eso, perfecto. Claro, yo con toda mi frustración me voy al mercado chino y entonces le veo al chino y le digo, bueno, ¿me das el Blutra prostático monoproteico? No, el Ajinomoto. El chino al verme que estaba perdido como turco en la neblina, agarra y me dice, ¿para qué lo va a usar? ¿Para la Lulso o para la Salalo? Porque si lo va a usar para la Lulso, póngale poquito porque si no le va a salir mal. Así que, bueno, qué sé yo. Yo como no sabía de qué estaba hablando, por las dudas me compré 3 cajas de 5 kilos cada una. Eh, Así que, en conclusión, el asado quedó buenísimo y de postre llamamos un delivery de helado. ¿A qué voy con todo este relato medio tragicómico? Que existen muchísimas maneras de poder explicar algo. Existen maneras que son complicadas con palabritas raras, existen textos muy largos eh, y que tal vez uno pueda tener la idea general de qué se está hablando, pero uno puede llegar a meterse en un pantano que lo único que hace es confundirse. Yo en este momento voy a tratar de convertirme un poquito en mi tía Porota, en mi amigo el doctorcito Adrián, en el tipo de la química y en el almacenero chino, para tratar de hacer algo global y tal como lo he dicho antes con César, para que cualquier persona que no esté relacionada al tema, por lo menos pueda interpretarlo. No digo que con el tiempo esto lo van a recordar a rajatablas, pero van a saber que existe un poco más en relación a todo esto. Trataré de ser simple y concreto. Así que recordando que vamos a hablar sobre lo que es sustentación aerodinámica. Bien. Entonces, el objetivo principal de esta charla va a ser explicar por qué vuela una cosa. Atente con esta parte, porque en esta parte no estoy haciendo mención a un avión ni nada por el estilo. Vamos a llamarle, perdón, vamos a llamarle una cosa que vuela. Ahora van a entender por qué digo una cosa, porque quedémonos con el criterio de por qué vuela. ¿Perfecto? Justamente, ¿por qué digo una cosa? Porque hablaremos sobre cómo logra volar algo que se sustenta sin importar lo que esto sea, considerando la sustentación de eso, moviéndose o no, en una masa de aire, en movimiento o sin movimiento. ¿Resulta complicado? Puede ser que sí, puede ser que no. Así es la aerodinámica, que aún no sabemos de qué estamos hablando. Perfecto. En primera instancia le voy a presentar a la cosa, a esa cosa que vuela. Acá es donde le va a llamar la atención. ¿Qué es eso que estoy poniendo? Bueno, para mí eso es una cosa que vuela. ¿Por qué es una cosa? La cosa que vuela, que es esa forma de jarrón, permítame que cambie un poco de pantalla, esa cosa que vuela logra volar gracias a algo. Entonces primero nos vamos a enfocar en ese algo, ¿no? Que en este momento le vamos a llamar ese cuchuflito que permite que la cosa vuele. ¿Bien? ¿Cuál sería el cuchuflito? Y sí, el cuchuflito es el ala, es el ala. Todo el mundo sabe que los que vuelan, los aviones que vuelan, vuelan por sus alas. Perfecto. Que mucha gente dice que esa ala tiene la virtud de ser aerodinámica y por ellos generar sustentación. Tal como había dicho anteriormente, trataré un poco de bajar el nivel en este sentido, no sea aerodinámica, palabra que suena bonita, y por ello generar sustentación. Pero ¿qué tiene de especial un ala para que sea aerodinámica y para que genere sustentación? Muchos habrán notado o han escuchado en algún lugar en donde te dicen que un ala, por ahora nos quedamos que muchos dicen, ¿no? Que el perfil del ala suele ser más abultado,
en la parte superior, más ancho en la parte superior y más recto en la parte inferior. Eso es lo que a voz populi se dice. Perfecto. Si bien, cuidado con esto, no siempre es así, pero no nos vamos a complicar en primera instancia y mantengámonos en esto, que es un perfil alar clásico. ¿Ok? Aquí les muestro distintos tipos de perfiles alares, pero reitero, no nos vamos a complicar porque lo que queremos ver es no cómo es un avión, sino como un avión logra sustentarse, ¿correcto? Muy bien, primero un pequeño, algo aburrido, pero para conocer mínimamente los pequeños nombres que puede tener, que tienen este perfil alar que acá estamos viendo un dibujo. A ver, para los más pequeños, el ala es larga. Hacemos de cuenta que la serruchamos y la ponemos de costado. Bueno, ese dibujo que estamos viendo es el dibujo de costado de un ala que serruchamos. Perfecto. A eso se denomina perfil alar. Ese perfil alar tiene 4 puntos importantes, tiene muchos más, del cual se le ha aplicado un nombre a cada uno, ¿no? En donde vemos que la parte de adelante es la que se denomina borde de ataque. La parte de atrás, borde de fuga. La parte de arriba se le llama extrados. Y la parte de abajo, intrados. Bien, recuerden estas 4 palabras porque a posterior la vamos a utilizar. Bien, reitero, la parte de adelante, donde va a chocar el viento, es el borde de ataque. La parte de atrás, borde de fuga. La parte de arriba, extrados. Y la parte inferior, intrados. Aquí tenemos al ala. Entonces, habíamos dicho que el ala es aerodinámica, palabra rara, y que por ello genera sustentación, y que de hecho tiene una formita rara. Pero, ¿qué es esa palabrita rara? Esas dos palabritas raras, aerodinámica y sustentación. Ahora vamos a dar una definición simplificada de las dos palabras. A ver, para enfocarme un poco en los chicos, la explicaré a posterior más en un idioma un poco más sencillo. Aerodinámica. Aerodinámica es la parte de la mecánica que estudia el movimiento de los gases sobre cuerpos estacionados y el comportamiento de los cuerpos que se mueven en el aire. Es importante que explico esto. Vamos a ver la primera parte. Parte de la mecánica que estudia los movimientos de los gases sobre cuerpos estacionados. ¿Por qué? Y porque también se estudia, por ejemplo, la aerodinámica de un edificio, ¿ok? Que sabe que el viento va a impactar sobre él, o de un puente. Por eso que la aclaración de ese estudio, que es la aerodinámica, habla en primera instancia de cuerpos estacionados. Y también, que esto es la parte que a nosotros nos interesa, el comportamiento de los cuerpos que se mueven en el aire, como será el caso de un avión. Ahí tenemos la primera palabrita, aerodinámica, para lo más chiquito, aerodinámica. La manera que tenemos de estudiar mucho para intentar lograr que un avión vuele. ¿Qué le debemos hacer al ala? Perfecto. Sustentación. Lógicamente, sustentación viene de sustentar, que es mantener un cuerpo en un medio sin caer. Perfecto. La sustentación ya no es un estudio, sino que es una acción. Es la acción de sustentar o sustentarse. Siendo que la sustentación de un avión se consigue con superficies en forma de alas y la propulsión a reacción. ¿Ok? El hecho de que uno logre hacer volar un avión está haciendo que el avión se sustente, se apoye en el aire. Recordar que es importante diferenciar. Aerodinámica es un estudio. Sustentación es una acción. Saberlo diferenciar. Entonces, esta sustentación de que estamos hablando, ¿es una fuerza? La sustentación es una fuerza, pero en total son 4 fuerzas que actúan en el perfil alar, o sea, en una ala. Vamos a tener lo que ya hemos hablado de la sustentación, que es lo que hace que
al avión lo lleve hacia arriba. Lógicamente, el avión, el ala, tiene un peso. Es la otra fuerza que tiene relación con el perfil alar, con el ala, con el avión. Necesita un impulso, una fuerza para impulsarse, para avanzar. Fundamental, fundamental. Y también tiene una resistencia. ¿Por qué resistencia? Y porque está atravesando una masa de aire. Algo lo resiste, algo se le resiste. Perfecto. Bien, esas son las 4 fuerzas fundamentales de un perfil alar. Así que, insisto, recordar, la sustentación es una acción. La aerodinámica y la sustentación. Ahora veamos cómo se conjugan ambos términos en una forma correcta a fin de no equivocarnos en cuanto a la explicación. ¿Por qué digo esto? Y porque si hablamos de aerodinámica, hemos hablado, estamos hablando de edificios que también poseen su aerodinámica. Estamos hablando de sustentación aerodinámica, es decir, sustentarse aerodinámicamente, ¿ok? Entonces, podríamos decir que ante el correcto estudio, ¿recuerdan?, de la aerodinámica y llevando a esta a la práctica con elementos físicos, elementos materiales físicos, vamos a lograr su objetivo final, que es la sustentación. Vamos por parte. Como podrán notar, son conceptos por demás distintos, ¿no? Pero pecaremos en combinarlos a ambos. Vamos a hacer una sola frase para dar explicación a todo esto. Por eso que a partir de ahora le vamos a llamar sustentación aerodinámica, ya que nuestro único objetivo acaso es sencillamente saber por qué una cosa vuela, cómo es que una cosa logra volar. La sustentación aerodinámica es complicada. Acá van a pensar que me confundí la presentación con una presentación de mi señora. Una ensalada. ¿Por qué digo una ensalada? Vamos a comenzar. ¿Cómo entenderemos, cómo van ustedes a entender a la sustentación, a las explicaciones que yo le voy a dar? Comparemos. Si yo pongo tomate y lechuga, ¿estoy haciendo una ensalada? ¿Están de acuerdo con eso? Si a eso mismo, si a ese tomate y lechuga yo le agrego cebolla, pimientos, ¿es una ensalada? Es correcto. Pero si también le agrego nueces, queso, naranja, ¿están de acuerdo que estoy haciendo también una gran ensalada? ¿Y que todos los elementos anteriores son ensalada? Entonces, en primera instancia, consideremos que la sustentación aerodinámica, por ahora, es igual a una ensalada. ¿Pero en qué sentido voy a comparar la sustentación aerodinámica con una ensalada? En 2 sentidos. Primera, por su interpretación. ¿Por qué digo esto? Porque veremos que la combinación, atendí a estas palabras, de elementos, efectos y condiciones hacen posible el objetivo, optimizándolo con la correcta proporción entre ellos. O sea, reitero, elementos, efectos y condiciones. Un poco cada proporción como si fueran ingredientes de cada uno de estos, todos los que surjan, van a ser el producto que pretendemos. Recordar, es la combinación de varios elementos, efectos y condiciones. ¿Y cuál sería la segunda causa? La segunda causa es indagar al respecto. Es por esto que quise hacer más que todo esta presentación, porque cuando uno intenta por las suyas averiguar qué es la sustentación, uno se puede encontrar con muchísimo material, y eso no implica que todo material sea falso, que sea raro, pero es un tema tan, pero tan extenso que puede llegar a ser confuso. De ahí a que, porque ante las diversas variantes, en cuanto a la explicación de cada una de ellas, es una verdadera ensalada, inclusive por las contradicciones que a posterior vamos a ver. Vamos a verlo a posterior. Pero recordemos, indagar al respecto puede resultar una ensalada para aquella persona que no esté directamente sobre el tema. Y esta sustentación que vamos a hablar, ¿a qué cacharro? Fíjense en el término que utilizo para no enfocarme en lo que es un avión. No importa qué cacharro. ¿A qué cacharro es que aplica?
¿Les parece raro? No son aviones. Sí, eso también vuelan, aunque no lo crean, y ya van a ver por qué. Sobre lo que hablaremos. ¿A qué disciplinas aéreas conocidas aplica lo que yo voy a comentar sobre sustentación aerodinámica? Por un lado, aviones a escala, aviones a radiocontrol, un avión de papel, los típicos avioncitos que se utilizan como hobby. Por otra parte, parapente, paramotor, paratrail, ala delta, ultraliviano, planeador, avión pequeño, avión de gran porte, vehículos aéreos orbitales espacio-tierra. Atenti con esto, que obviamente estoy excluyendo a todo lo que sería la parte de cohetería, porque estamos hablando de vuelos atmosféricos sobre la atmósfera terrestre. ¿Perfecto? Entonces aquí tenemos a todo lo que va a aplicar, pero pongo entre comillas y otros porque el abanico es bastante amplio. Ahora bien, el helicóptero aplica, pero no lo vamos a considerar ahora. O sea, no vamos a olvidar del helicóptero, no porque no sea que aplique, sino que el sistema de alas rotativas poseen el mismo principio, pero es un poco más complicado. Así que por ahora lo omitimos. ¿Bien? Misma causa con lo que son aviones supersónicos. Es el mismo principio, pero mejor vamos a basarnos en lo que sería el vuelo básico, justamente para no crear confusiones. Ok, pero vemos que hay cacharros que son distintos. Recuerde que yo le digo el título cacharro a toda cosa que vuela, ¿no? ¿Qué poseen en común esos cacharros? Sí, obviamente, el ala, ¿no? ¿Qué? Alas que visualmente pueden llegar a ser distintas, pero en su concepto genérico, ojo con esto, son iguales. ¿Ok? Me tendría que poner de acuerdo, son distintas, son iguales. Acá los estoy confundiendo yo. Así que vamos a hacer una comparación entre alas. Veremos solo dos ejemplos de perfiles aerodinámicos que son dispares, son distintos entre sí, en donde veremos una gran semejanza por más que estas alas parecieran por demás distintas que nada tendría que ver una con la otra. Acá van a ver del lado izquierdo lo que sería el ala de un avión, que se denomina ala rígida, ¿ok? Su construcción, el hombre que la ha fabricado, que diseñó ese perfil y que lo fabrica para después implantarlo en un avión, determinó la forma del perfil alar. En el caso de la derecha estamos hablando del ala de un parapente, lo que se denomina ala, vela blanda, es una ala blanda, que es exactamente lo mismo, con la diferencia que es hueca. El aire que ingresa a esa vela la infla y le da la misma forma de ese perfil alar que estamos hablando. O sea, son totalmente distintas unas de otras, pero el principio de sustentación es exactamente el mismo. No hay variante. En cuanto de estos dos que puse de ejemplo, que no son los únicos, en lo que sería el accionar de un vuelo, vamos a decir que el manejo es similar. Dejémoslos ahí. Pero mejor en esta charla no lo vamos a aplicar para no confundir y seguir aplicado en lo que respecta a sustentación aerodinámica. Entonces, en conclusión, ya vamos entendiendo que de acuerdo a cómo diseñemos un ala, conforme a lo que indica el estudio de aerodinámico, no olvidemos que es un estudio, construiremos un perfil alar aerodinámico y que con este vamos a lograr el objetivo final, que es la sustentación de lo que por ahora llamamos nuestra cosa. Ahora bien, ¿qué es lo que comúnmente se aprende en las primeras averiguaciones, ¿no?, sobre cómo se sustenta un avión? Si cada uno de ustedes por su cuenta intenta buscar. Entonces, en primera medida pueden encontrar algo como que dice que la sustentación se genera por el perfil de un ala, la cual es plana por abajo y curva por arriba, ¿no? Al pasar por el aire, por arriba deberá recorrer mayor camino, aumentando su velocidad con respecto al aire que pasa por abajo. Y se crea un diferencial de presión. Una diferencia de presiones entre la parte de abajo del ala por donde pasa el aire y la parte de arriba.
para los chiquitos puede llegar a ser un poco complicado, pero digamos, la presión, el peso que la fuerza gravitatoria genera, entre otras cosas, y va a tener más presión de la parte de abajo del ala y la parte arriba del ala va a estar más livianita. Luego vamos a ver un ejemplo de esto que lo voy a hacer yo mismo. O sea, es correcta esta definición, pero es insuficiente por ahora. No digo que es incorrecta, es insuficiente. En conclusión, no nos conformemos solamente con una ensalada de tomates, ¿no? Existe una gran cantidad de ingredientes que combinados, esto es importante, todos los ingredientes combinados en forma correcta, vamos a lograr una exquisita ensalada que es la que llamamos sustentación aerodinámica. Bien. Ahora nos ponemos un poquito complicados, tal vez para los chiquitos puede llegar a ser complicado, pero algún día lo van a recordar. Vamos a ver el recetario completo, quiénes fueron los chefs que han diseñado semejante delicia, esta hermosa ensalada de la que estamos hablando. He aquí los ingredientes y quiénes fueron sus cocineros. En 1738, el Principio de Bernoulli. ¿Quién fue? Daniel Bernoulli, justamente. Daniel Bernoulli con su Principio de Bernoulli. Ya para el año 1797, Giovanni Battista Venturi, con el efecto Venturi, que muchos también habrán escuchado. Posiblemente no importa. Aquí tenemos lo que tal vez más nos resuena, 1687, Isaac Newton, con la tercera ley de Newton. Pero también tenemos en 1910, fíjense que estamos hablando ahora de 1910, Henry Marie Coanda, con el efecto Coanda. Y también tenemos a estos dos muchachos, Martín Kuta, y Nikolai Joukowski, con el teorema de Kuka-Joukowski, Downwash. Esto fue en 1902. Bueno, señores, científicamente aquí tenemos a todos los culpables que se podría decir que sin haber tenido la intención de llegar a destino, que un avión vuele, fueron los que aportaron su conocimiento para lograr que esto pueda suceder. Así que ahora lo que vamos a hacer es analizar escuetamente cada uno de estos ingredientes que acabo de mencionar. Vamos por parte, tal vez suene un poco aburrido para los que son más chiquitos. Perdón, Gustavo. Vamos a hablar de Daniel Bernoulli, con el Principio de Bernoulli, donde tiempo atrás había dicho que dentro de un flujo de energía constante, cuando el fluido fluye a través de una región de presión más baja, se acelera y viceversa. Vamos a hacer un parate acá para ver si logro bajar un poco el nivel. Voy a repetir lentamente. Acá está hablando que un flujo de energía constante, cuando un fluido, el aire, fluye a través de una región, de una zona, que la presión es más baja, que hay menos presión, ese aire se acelera. Pero me está diciendo y viceversa. ¿Qué quiere decir con esto? Y está diciendo al revés, que si hay un aire que está acelerado, también va a bajar la presión. ¿Se entiende? En conclusión, y por lo tanto, el Principio de Bernoulli se refiere a cambios en la velocidad y cambio en la presión dentro de un campo de flujo. Acá tenemos dos imágenes en donde podemos ver el mismo perfil alar que habíamos estado hablando anteriormente, donde tenemos el intradós, la parte de abajo, y el extradós. ¿Qué es lo que pasa? El aire pasa, atraviesa ese perfil alar, y al acelerarse el aire que pasa por encima, o sea, por el extradós, al tener que recorrer una mayor distancia, se acelera y disminuye la presión, siendo que por debajo mantiene esa presión. Y eso es uno de los tantos ingredientes que genera esa sustentación. Recuerden que decía y viceversa, y en este caso se aplica también a la perfección. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo, al tener menor presión por encima del extradós, ese aire también se va a acelerar. Perfecto. Tal vez esta sea la parte un poco confusa para los chiquitos, pero estamos viendo cómo se aplica el Principio de Bernoulli en lo que respecta a sustentación aerodinámica. Vamos a quedarnos con una frase clave. El extradós tiene una mayor extensión,
A posterior lo vamos a ver. Por lo tanto, el flujo de aire requiere aumentar su velocidad y en consecuencia se reduce la presión por encima del extrados en comparación con la de abajo, por debajo del intrados. Vamos al segundo cocinero, Giovanni Battista Venturi, con el efecto Venturi. ¿Qué es lo que dijo Giovanni? El efecto Venturi se explica por el principio de Bernoulli, el anterior que habíamos visto, y el principio de continuidad de masa. Si el caudal de un fluido es constante, el caudal del aire es constante, pero la sección por donde debe pasar disminuye, necesariamente la velocidad de ese fluido aumenta tras atravesar esa sección. Puede ser un poco complicado para los chiquitos. Ahí la figura que está debajo de la imagen de Giovanni es lo que uno está acostumbrado, ¿no?, a ver en relación a lo que es la aplicación del efecto Venturi. Un caño donde pasa un fluido y al achicarse el lugar por donde pasa ese fluido, ahí se va a acelerar y en consecuencia también va a disminuir esa presión. Se acelera y disminuye esa presión. Perfecto. Acá estamos viendo exactamente lo mismo, pero dándole el ejemplo directamente sobre el perfil alar, donde vemos que por encima del estrado, lo que sería el efecto Venturi se cumple por encima, donde se reduce esa sección donde pasa el fluido, que es el aire. Pero vamos a dar una frase clave para tratar de engrosar todo esto, ¿no? En donde al disminuir la sección del caudal superior, la velocidad del fluido aumenta y en consecuencia disminuye la presión. Entiéndase y piensen que esto es combinable con el efecto anterior que vimos, el efecto Bernoulli. ¿Bien? Ahora, una de las leyes tal vez más conocidas, ¿no?, la famosa tercera ley de Newton. ¿Qué fue lo que dijo este muchacho Isaac Newton? Que toda acción tiene una reacción de la misma magnitud pero en sentido opuesto. ¿Qué quiero decir con esto para los chicos? Y voy a dar un ejemplo más concreto que se va a aplicar a la perfección. Aquí estamos viendo una mesa de llamémosle billar o pool o como quieran, en donde si nosotros tiramos esa pelota roja que está ahí, impactamos contra una pelota negra que está más adelante, esa pelota negra va a avanzar, va a tener una reacción, va a avanzar, mientras que la roja va a cambiar, va a desviar su recorrido. Pongo este ejemplo de la mesa de billar porque tal vez para dar el ejemplo es la que más se asemeja a elementos comunes, en donde en este caso estamos viendo que el perfil alar recibe el aire, que son esos rayos de color celeste, recibe el aire en el intra-2, la parte de abajo del ala, hace que el ala se eleve, hace mover al ala hacia arriba y el resto del aire sale hacia abajo. O sea, es un aporte hacia esa sustentación que va a tener ese avión. Y aquí también estamos viendo que para esto también se requiere un ángulo de ataque. ¿Qué es el ángulo de ataque? El ángulo de ataque se le denomina a la postura, la aptitud que va a tener el ala en relación al aire que va a recibir de frente, que es esa inclinación que requiere el ala, como muestra en la figura, para que la sustentación sea posible. Vamos a ver una frase clave, ¿no?, para engrosar todo esto. Ante un ángulo de ataque del perfil alar, que es la imagen de la derecha, el flujo de aire que impacta en el intra-2 provoca una reacción de rebote que genera un empuje hacia arriba del ala. Ahora vamos con esto, con Henry Marie Coanda, el efecto Coanda. ¿Qué es lo que dice el efecto Coanda? Acá es un poco más complicado, ¿no? Porque el efecto... A ver, es más complicado, pero va a ser más fácil cuando les dé el ejemplo. El efecto Coanda es una serie de sucesos que describen el comportamiento de un fluido al impactar con una superficie. Complicado de entenderlo, pero no importa. La imagen que está debajo, que la voy a explicar más adelante, pero es lo que se suele encontrar cuando uno googlea o busca con respecto al efecto Coanda. Perfecto. ¿Qué quiere decir esto Coanda? ¿Qué es lo que quiere decir?
que este principio sostiene que todos los fluidos, el aire es un fluido, el agua son fluidos, tienden a ser atraídos por otras superficies próximas en lugar de rebotar como lo pasaría con un sólido. O sea, el fluido, al impactar contra una superficie sólida, trata de adherirse a él, se atrae hacia él, cosa que si fuera un sólido, una piedra, ¿qué haría? Rebotaría y se desviaría. No pasa lo mismo con los fluidos. Acá estamos viendo el mismo perfil alar, el aire incidente que viene, la masa de aire que ya sea que viene, o el perfil que avanza, y ese aire se adhiere al estrado. Fíjense que se adhiere al estrado, al mismo tiempo que el estrado trata de atraerse a la masa de aire que tiene por encima. Vamos a dar la frase clave y después explico un poquito mejor esto. El flujo de aire copia la forma del ala sin rebotar, se copia al ala, no rebota al aire. Y esta genera una atracción del estrados hacia el flujo, desde la parte del ala hacia ese flujo de aire. Y piensen que también todo esto es combinable, tanto con lo que hablamos de Venturi como de Bernoulli. Bien, así para que se entienda mejor, el efecto Coanda, a fin que este efecto quede aún más claro, hasta tal punto que cualquiera puede experimentarlo. Nótese que como es que solo el agua copia la superficie del cucharón sin rebotar. Conclusión, ustedes están en su casa, abren la canilla, acercan de arriba un cucharón de la parte trasera hacia el chorro de agua. Van a ver que el cucharón se atrae al chorro de agua y el agua copia la forma del cucharón como figura en la imagen de arriba. Pero acá lo que importa es que el cucharón también se atrae al chorro. Imaginen ahora este efecto pero en forma horizontal y se dan cuenta que forma parte también de lo que es la sustentación aerodinámica. Y acá tenemos el mismo ejemplo que lo puse en forma horizontal justamente para que intentar en lo posible ser un poquito más claro, en donde ante el aire que incide, este caso que sería el cucharón, y en este caso del vuelo estaríamos hablando del estrados, se trataría de pegar a ese agua generando una fuerza hacia arriba, ¿correcto? Bien, ahora pasemos al último cocinero, Martín Kuta y Nikolai Joukowski, estos dos muchachos, con el teorema de Kuta-Joukowski, Towwash. Esto es complicadito, pero no importa, lo tengo que dar, no hay otro. El teorema de Kuta-Joukowski establece que el levantamiento por unidad del tramo de un cuerpo bidimensional es directamente proporcional a la circulación alrededor del cuerpo. Bueno, acá tenemos a nuestro amigo, a mi amigo, el médico Adrián, que me está diciendo palabritas que no entiendo. Entonces, esta frase está media complicada para poder dar a entender, pero voy a tratar de hacer el intento. Recordemos que este efecto también se lo denomina downwash. Bien, entonces tenemos el viento relativo, que ya vamos a ver qué es. Ya recordamos que esa masa de aire se pega al perfil alar y se genera lo que vemos por detrás, este efecto downwash, que por ahora, para después a posteriori explicarlo, recordamos que ya lo vimos con Coanda y en combinación con el resto de los efectos, vemos que el flujo de aire que termina de atravesar el ala deflexiona hacia abajo, fíjense la parte de arriba, deflexiona hacia abajo el flujo de aire a mayor velocidad por el estrado, generando sustentación. Vamos bien hasta ahí, pero tratemos de ser más claros al respecto. El teorema de Kuta-Joukowski es ese efecto de la resistencia inducida, upwash o downwash. Cuando el ala se mueve a través del aire, la corriente de este aire, al ir aproximándose al borde de ataque, primero se divide en dos. Una parte pasa por encima del perfil y la otra pasa por debajo. Perfecto. Cuando viene y choca con el borde de ataque, a la parte que choca se le denomina upwash.
esa corriente, que en español querría decir aguas arriba, al dirigirse la misma corriente, habiendo pasado por todo el ala, y dirigirse hacia el borde de fuga, recuerde que el borde de fuga, la parte de atrás del ala, el aire vuelve a cambiar de dirección, pegándose hacia el ala por los efectos antevistos, cambia de dirección. Esta vez va hacia abajo. Fíjense que inicialmente el aire, la masa de aire tiene que elevarse para pasar por encima del borde de ataque y la parte del extra 2, pero al final va hacia abajo, hacia el borde de fuga, hacia abajo. A esta corriente de aire descendente se la llama downwash o aguas abajo, y es la acción que crea la sustentación como su reacción. Es medio complicado, y atenti a esta imagen que ahora les voy a mostrar, que no es que sea así, pero es tal vez para que se logre interpretar mejor. Ven que he puesto como una turbina ahí que no aplica lo que es el dibujo, pero ese aire que deflexionó hacia abajo es como que le dio impulso para que el perfil también se eleve. Esto de Kutta-Joukowski es un poquito más complicado y también aplica a otra cosa, porque recordemos que habíamos hablado de efectos de la resistencia inducida, que en aerodinámica la resistencia inducida es aquella que se genera por una penalidad al quedarse sustentación. Al pasar el ala por un viento relativo, el flujo de aire en la parte superior del ala se desvía hacia el cuerpo de la aeronave, mientras que la parte inferior se desplace hacia afuera. Esto es otra parte en lo que respecta a la parte de aviación, que no vamos a complicar porque no tiene una relación directa con lo que sería la sustentación aerodinámica, que es la que estamos hablando ahora. ¿Perfecto? Sigamos entonces. Vamos a recordar que no estamos hilando fino. Estoy tratando de hacer esa mezcla entre tía porota, mi amigo doctor, el químico, y el chino, el almacenero. Estoy tratando de hacer un combo, pero no estamos hilando tan fino. Esto obviamente es mucho más amplio. Bien, hasta ahora ya tenemos que aquí un pequeño resumen de carácter científico en cuanto a lo que es la sustentación aerodinámica, ¿no? ¿Vamos bien? Aguárdeme un segundito. Bien. Pero recuerda que nos había quedado algo pendiente, ¿no? ¿Se acuerdan? Que habían dos cosas. Había una segunda causa por la cual comparábamos a la sustentación aerodinámica con una ensalada. La segunda causa al indagar. Así es, porque aunque pareciera increíble, dependiendo de la bibliografía en que busquemos para dar con una única definición concreta sobre el por qué se sustenta un avión, es muy probable, y más hoy en día con lo que respecta a Internet, es muy probable que nos vamos a encontrar con frases que digan, no es por Bernoulli, es por Downwash. Y va a haber otro lado que dice, no, es por la tercera ley de Newton. Que no, es por Coanda. No, es por Venturi. Entonces vamos a encontrar un pequeño, algo dispar, algo que no nos termina de convencer. O sea que salvo que uno esté haciendo o iniciando una carrera aeronáutica, quedémonos con esto, con este concepto genérico de sustentación. No hay que hacernos, no nos hagamos una ensalada mental. Acá recordemos que hablamos de todos los efectos, pero no hablamos de porcentajes de cada uno, de proporciones de cada uno. Todos estos aportan algo en menor o mayor medida dependiendo de qué elemento, de qué cosa estamos queriendo hacer volar. ¿Bien? Ahora bien, vamos a repasar lo que hemos interpretado. Ya tenemos una cosa que se sustenta, ¿no? Ese florero que yo hice, que se sustenta y vuela ante una combinación de varios, atento a estas tres palabras, efectos en elementos y en ciertas condiciones. ¿Bien? Perdón, para los chicos, le digo, o para quien no lo sea, la imagen que está de fondo es un avión más chico en lo que se denomina túnel de viento,
quien diseña un avión, quien quiere probar un avión, hace el avión a escala, en tamaño más chico, lo pone en un túnel de viento. Ese túnel de viento tiene un sistema, un ventilador, vamos a decirle, que le impulsa una gran cantidad de aire y pueden experimentar y medir cómo se comporta ese diseño de avión sin la necesidad de hacerlo en vuelo con los riesgos que esto trae, ¿no? Bien, dadas las aclaraciones, volvemos al tema. Ya hemos resumido que sobre sus efectos, ya hemos hablado sobre sus efectos, los efectos de todos los cocineros, ¿no? Y cómo se interrelacionan los elementos con la masa de aire. Es decir, elementos, el ala, el aire, ¿bien? Pero todavía no hemos hablado de las condiciones. ¿Qué condiciones? Una de las condiciones, ¿cuáles son? La velocidad que tendrá entre sí esa masa de aire con estos elementos, con este ala, y viceversa. Reitero, la velocidad que tendrán entre sí la masa de aire con los elementos, con el ala, o viceversa. Bien. Sin velocidades en juegos no hay sustentación. Comillas, comillas. Ojo con esto que estamos hablando específicamente de sustentación aerodinámica. ¿Por qué? Porque si no me van a decir, un globo aerostático se sustenta y no tiene velocidad. Estamos hablando de sustentación aerodinámica, ¿ok? O para ir más de lleno, lo que sería la conformación de un perfil alar de un ala. ¿Bien? Vamos a ampliar este tema. Así es, tiene que existir, debe existir un diferencial de velocidad entre la aeronave y la masa de aire para que la sustentación sea posible. Voy a ampliar un poquito más este tema. El ala, ese perfil alar, y el aire, tiene que haber una velocidad, se tiene que haber un movimiento, se tiene que mover. No puede ser que el aire esté quieto y el ala esté quieta, porque no va a existir sustentación. Eso espero que haya quedado claro. Por lo tanto, tiene que haber un diferencial de velocidad entre ellos. ¿Bien? ¿Existen límites de velocidades? Tiene que haber mucha velocidad, poca velocidad. ¿Está mal que haya mucha? ¿Está mal que haya poca? Sí, existe el límite de velocidades, pero lo vamos a ver más adelante. Es ahora algo importante aquí. ¿Es la aeronave la que tenga que tener esa velocidad o es la masa de aire que la deba poseer? A efectos teóricos puede ser cualquiera. A efectos teóricos puede ser cualquiera. Ya sea el avión que avance o la masa de aire que sea la que avance. Pero esos efectos teóricos. Hay efectos prácticos también. Tremenda ensalada nos estamos haciendo ahora también, ¿no? Perfecto. ¿Cómo sería esto? Vamos a hacer un hipotético caso para entenderlo. En una masa de aire tenemos el aire afuera, estamos afuera. Una masa de aire, en la atmósfera, tenemos aire. En donde un avión con un perfil alar diseñado, determinado, que está en este, como están viendo, están en un campo, en ciertas condiciones, como ser velocidad, entre ellos, lo que habíamos hablado antes, velocidad. Fíjense ahí que el avión les puso unos rayitos como para darle una sensación que está avanzando producto de sus motores, pero también tenemos un viento, por lo tanto hay velocidad entre ellas. Se producen los efectos que ya hemos estudiado anteriormente y ¿qué es lo que pasa? Y logra sustentarse y volar. Bien, así que vamos a hacer un pequeño repaso y experimentemos con algo básico para visualizar un pequeño ejemplo de sustentación. Aerodinámica. Vamos a hacer, esta también es una definición de tantas que pueden encontrar, ¿no? La aerodinámica es el estudio dentro de la mecánica de fluidos, el aire es un fluido, del movimiento del aire y otros gases y cómo estos, el aire y los gases,
interaccionan con los cuerpos en movimiento. Perfecto. La sustentación, recordemos que era una acción. La sustentación, denme medio segundito, perdónenme. Ahora sí. La sustentación. La sustentación es la fuerza generada sobre un cuerpo que se desplaza a través de un fluido. Reitero, la sustentación es la fuerza generada sobre un cuerpo que se desplaza a través de un fluido de dirección, atento con esto, perpendicular a la dirección de la corriente incidente. Corriente incidente, mire. Y esa fuerza, ¿cómo se produce? En forma perpendicular, hacia arriba. ¿Bien? Pero, bueno. Estamos hablando de sustentación aerodinámica y aparece este dibujo. ¿Esto qué tendrá que ver? Y voy a dar un ejemplo. Vamos a ver. Voy a dejar de compartir pantalla para dar un pequeño ejemplo. En primera instancia, recordemos lo que había dicho Bernoulli, ¿no? Con respecto a los cambios de presión. Papel higiénico, lo que apareció en la imagen anterior. Perfecto. ¿Y qué había dicho Bernoulli? Bernoulli había dicho algo como que si aumentaba la velocidad del estrados, de la parte de arriba, disminuía la presión. ¿Y cómo lo podemos mostrar eso? Es muy simple. Si yo tengo el papel higiénico y yo lo soplo, el papel higiénico va a ir hacia donde yo lo sople. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es lógico. Un papel higiénico, no hay viento acá. Ahora si yo me lo pongo acá, la boca la tengo arriba del papel, y yo soplo por arriba del papel, ¿qué es lo que va a hacer el papel higiénico? Y va a bajar más, se va a ir más para abajo, porque le estoy dando presión. ¿No? ¿Estamos seguros? Vamos a probar a ver qué es lo que sale de esto. Yo pongo el papel higiénico y lo soplo. Vamos otra vez. Me parezco un mago ya, pero no. Lo pongo acá, lo soplo. A ver, señores, Gustavito, ¿qué es lo que está pasando acá? Al aumentar el aire, la velocidad del aire que pasa por arriba, ¿por qué? Porque acá abajo tengo aire, pero no se está moviendo. Aumentar la velocidad del aire que pasa por arriba, estoy disminuyendo la presión en comparación a la presión normal que hay debajo. Al disminuir la presión en la parte de arriba, el papel se eleva. Lo hacemos otra vez. No lo estoy soplando de abajo, lo estoy soplando de arriba. Bueno, esto es un ejemplo que cualquiera puede probar en su casa que tiene relación con la sustentación, pero ya habíamos dicho que es una combinación de efectos. Este es un efecto, y acá también está un poquito parte de las ensaladas que uno puede llegar a encontrar en internet, donde dice, no, por eso no es la sustentación, no vuela por eso, vuela por otra cosa. En conclusión, todo suma. Voy a volver, terminada mi gran actuación, me pueden aplaudir si quieren, voy a volver a compartir pantalla. Acá estamos. Vamos a volver a compartir pantalla. Perfecto, muy bien. Esto solamente para volver a recordar, ya que vamos a utilizar nuevamente los términos. Vamos a recordar que la parte de adelante del ala era el borde de ataque, la parte de atrás borde de fuga o borde de salida, la parte de arriba extra 2 y la parte de abajo intra 2. Perfil del ala, reitero, el ala larga como es, la serruchamos y vemos cómo es de costado, ¿bien? Muy bien, la sustentación y su dependencia con lo que ya habíamos hablado antes, condiciones, ¿no? En este caso con la velocidad. Recordemos que por el principio de Bernoulli, la velocidad de la masa de aire que circula sobre el estrados
será mayor a la que circula por el intradós, por la parte de abajo. Por arriba el aire tiene una mayor velocidad y por debajo tiene una menor velocidad. Tienen que considerar lo siguiente: si la velocidad es distancia sobre tiempo, y dado que las partículas de aire deben recorrer mayor longitud por el estrados, ya que tiene una mayor, fíjense en el dibujito de la izquierda, de la derecha, perdón, que no son medidas reales, son exageradas para que se vea el ejemplo. Como tiene que recorrer mayor longitud en el estrados con el intrados, siendo que el intrados posee menor longitud, tal incremento genera un descenso de presión por sobre el estrados. Desciende la presión por sobre el estrados, que es lo que ya habíamos visto. Entonces, viento relativo. Épalala, acá encontramos la palabra viento relativo. ¿Por qué relativo? Ya empezamos a complicar las cosas. Pero no importa. Mayor velocidad, menor velocidad, genera la sustentación. Ante tal velocidad de ese viento relativo, porque acá estamos haciendo mover el viento, por ahora no estamos haciendo mover el ala, ese diferencial de presión entre el intrados y el estrados, y en consecuencia de los efectos que ya antes habíamos visto, y la combinación de todos ellos en menor o mayor medida, se genera la famosa fuerza que llamamos sustentación de una superficie que es aerodinámica. ¿Y las otras fuerzas cómo surgen? Porque ya habíamos hablado que teníamos otras fuerzas. Vamos a ver. Por un lado ya hablamos de la sustentación, que es lo que nosotros queríamos conseguir. Pero ¿qué pasa? Tenemos peso, y lógico, un avión tiene peso. Eso genera un vector, un peso hacia abajo. El avión tiene peso, el ala tiene peso. Perfecto. Por otro lado, debemos generar empuje. Ojo con esta parte. Consiguiendo o provocando impulso, que se ala, comillas, avión, comillas, cosa, se mueva. Tenemos que generar que eso se mueva para que haya ese diferencial de velocidad entre la masa de aire perdón, y el ala. Entonces debemos generar un empuje de ese avión consiguiendo y provocando impulso, que la aeronave se mueva. Y lógicamente también nos oponemos a una resistencia. ¿Y por qué? Y porque es simple. Tanto el avión como el mismo perfil alar está chocando con una masa de aire y eso lo frena, es lo que se denomina resistencia. En conclusión, aquí tenemos las 4 fuerzas que interfieren en un perfil alar. Por lo tanto, ya estamos generando otra palabrita, otra frase: fuerza aerodinámica, que es la resultante de la conjunción de las fuerzas que actúan sobre el perfil al descomponerse esta fuerza sobre la dirección de vuelo, que da sustentación, es decir, fuerza perpendicular a la corriente de aire, y la resistencia, que es la fuerza paralela a la corriente libre de aire. Reitero que me parece que lo dije al revés, que es la fuerza perpendicular, la corriente de aire libre, fuerza perpendicular, recordemos lo que hablamos antes, la sustentación, esa fuerza aerodinámica es la fuerza perpendicular a la corriente libre de aire, y la resistencia, que es la fuerza paralela a la corriente libre de aire. ¿Bien? Perfecto. Ahora bien, la sustentación y el famoso diferencial de presión que habíamos hablado antes. Y volvemos a repetir: menor presión arriba, mayor presión abajo. Ya vimos que al ser distinta la superficie del estrados en comparación con el intrados, se generó sustentación. Hasta ahí todo bien. Ahora, ¿qué pasa si no fuera así? Por ahora estamos hablando que un perfil alar, el estrados tiene más longitud, tiene una panza, en diferencia al intrados, que es más chata y tiene menos longitud. Y si no sería así, ¿qué pasaría? Y vamos a dar un ejemplo que todos conocemos. Un avión de papel no tiene perfil alar definido. Cualquier chico que hace un avión de papel no le está haciendo un perfil alar, no le está dando esa formita rara. Entonces, ¿cómo es que vuela un avión de papel? No tiene sentido. Veremos. Y puede llegar a ser por la tercera ley de Newton y por Downwash. ¿Recuerdan Downwash? ¿Por qué? Porque vamos a pensar cómo tenemos sustentación
pero también saber que tenemos un excesivo impulso en relación a lo que es, en este caso, un avión de papel, le damos un excesivo impulso. El avión de papel tiene poco peso. Al mismo tiempo, como es chatito, tiene poca resistencia. Entonces, todos esos vectores como que juegan en cierto modo a favor. ¿Se entienden? Entonces, sin perfil aerodinámico, pero con poco peso, poca resistencia y un buen impulso, ¿por qué es que logra volar un avión de papel, como en este ejemplo? Y si vuela, vamos a recordar, Isaac Newton, con la tercera ley de Newton, donde dijo que toda acción tiene una reacción de la misma magnitud, pero en sentido opuesto. ¿Recuerdan a lo que había hablado el billar? Que si tiramos una bola de billar, impacta contra otra, esa otra sale hacia un lado y la bola tirada va hacia el lado opuesto. Ok, se compara literalmente con lo que es un vuelo de un avión de papel, donde el avión de papel, recordemos que siempre desciende, y esa masa de aire que va atravesando, va chocando, y le va dando sustentación por el impulso, por el rebote de esa masa de aire que atravesó el avión de papel. Perfecto. Recordar que un avión de papel siempre planea en descenso, siempre desciende, no tiene impulso. Salvo ante un incremento, digamos, de corriente de aire, una condición térmica que veremos más adelante, ¿no? Así que por eso, un avión de papel sin un perfil alar determinado vuela por tercera ley de Newton. De esa famosa ensalada que habíamos visto antes, tenemos tal vez una proporción un poquito más de lo que sería Dongwash y la tercera ley de Newton. El avión de papel avanza apoyando sobre la masa de aire a medida que atraviesa. Por la tercera ley de Newton, como hemos dicho, genera sustentación. Ojo con esto, que acá hay una aclaración, porque es donde se aplica en este caso tanto Dongwash como la tercera ley de Newton, a no confundirnos, ¿no? Cuando yo pongo flechas así, recordar que estamos hablando de masa de aire, no es que estamos hablando de flechas y rayos ni nada por el estilo. Es una masa homogénea de aire compuesta lógicamente por partículas. ¿Bien? Veamos ahora. Vamos a volver al perfil aerodinámico, ¿no? Porque estamos hablando de sustentación aerodinámica. Ahí en el avión que tenemos a la derecha, vemos el ala bien de costado y podemos observar bien ese tipo de perfil. Y ya vimos, es importante reiterar, que la presión es menor en el estrados y que por eso el perfil se sustenta, ¿no? Pero esa famosa presión, esa presión ahí arriba que baja, esa presión que baja y que nos permite sustentarnos, es constante en toda la superficie de la parte de arriba de ese estrados del ala, del perfil alar. Acá es donde vamos a ver el ángulo de ataque y centro de presión. ¿Por qué no? No, la presión no es constante en toda la superficie del estrados, como tampoco es la sustentación tanto en tenor ni en dirección por cada trayecto de la superficie del estrados. Como un vector máximo y resultante se determina por diseño, quien construyó ese perfil, un centro de presión, siendo este variable en su ubicación conforme a la variación del ángulo de ataque en vuelo. Reitero, quien diseñó el perfil alar hoy en día ya se debe entender que los diseños son bastante particulares, son especiales. Queda determinado un centro de presión, que es donde ven esa flechita que dice centro de presión. Ahí es, dado por ese diseño, ese perfil alar, es el lugar donde más desciende esa presión, donde más sustentación, más resultante determina, tanto en dirección como en tenor, en relación, recuerden, a disminución de la presión. ¿Ok? Acá tenemos a un avión, que de hecho el avión, recuerdan que habíamos hablado de lo que era el ángulo de ataque, que el ala, ya por una cuestión de diseño, ya tiene un borde de ataque con un cierto ángulo para que pueda atravesar esa masa de aire. Por lo tanto, el centro de presión está en un punto determinado, pero también estamos viendo que acá nos está diciendo que el centro de presión puede ser variable, puede variar ese punto centro de presión. ¿Y de qué va a depender? Justamente de la imagen de la derecha.
de en qué ángulo de ataque, en qué inclinación, en relación a la masa de aire, no en relación a un terreno, ¿eh? En qué ángulo de ataque se encuentra ese perfil alar. Primero, consideremos que ante un ángulo de ataque no óptimo, ¿qué quiere decir esto? Que el ala, que necesita tener un ángulo de ataque, una inclinación que enfrenta la masa de aire óptima, ante uno que no sea óptimo, que no sea lo que el diseñador dijo, es el que va. ¿Qué es lo que pasa? Los efectos que habíamos hablado antes se desvirtúan, cambian. No es lo mismo. Por eso el centro de presión es un punto exacto en un ángulo de ataque óptimo. ¿Correcto? Recuerden que ya habíamos hablado de condiciones, elementos y efectos. Al variar las condiciones, la condición en que se encuentra la actitud de la aeronave, la actitud del ala, al variar las condiciones de estos elementos, como por ejemplo excediendo en este ángulo de ataque, influye en el correcto accionar de los efectos que anteriormente ya habíamos visto. Por lo tanto, ángulos de ataques límites, corrimiento del centro de presión. Recordemos que habíamos dicho que en un mismo perfil alar, ese centro de presión no es un lugar fijo, sí hay un lugar óptimo, pero no es un lugar físico, en donde al variar ese ángulo de ataque, ese centro de presión se desplaza y que por lo tanto y por tal motivo, al variar el ángulo de ataque, al desplazarse el centro de presión, influye en cuanto a la magnitud del vector de sustentación, en donde un perfil alar por diseño va a tener límites de desplazamiento hasta tanto y cuánto se puede llegar a desplazar ese centro de presión, que depende de este ángulo de ataque. Esto indica que no solo existe un ángulo de ataque óptimo con su centro de presión determinado, sino que existen límites y máximos. Todo esto siempre va a depender del diseño del perfil. Bien, importante aclarar. Vamos a usar un poquito las neuronas para pensar. Si hasta lo dicho, todo lo que dijimos hasta ahora, defectos, condiciones, todo lo que dijimos, si hasta lo dicho en este momento todo se cumple, ¿cómo es que logra volar invertido este avión? Habíamos hablado que el estradós es la parte de arriba del ala, el intradós es la parte de abajo, que arriba hay menos presión, abajo hay más presión, que downwash, que esto, que la tercera ley de Newton. ¿Cómo logra volar? Bien, vamos a responderlo. Este avión está volando invertido. Logra volar invertido gracias a qué? Por un lado, por la tercera ley de Newton. ¿Recuerdan la tercera ley de Newton? Tercera ley de Newton. Por downwash. Repasen lo que era downwash. Por un lado, tercera ley de Newton. Fíjense en la actitud que tiene la imagen de ese avión, que está realmente en un vuelo invertido, no es que es una foto dada vuelta. Este avión está volando en forma invertida. El aire que ahora impacta con la parte de abajo, que sería la parte de arriba del avión, impacta, deflexiona junto con downwash y logra que este avión se sustente. Ángulo de ataque cero. ¿Qué voy con ángulo de ataque? Antes habíamos visto una figura de un avión cuyo ángulo de ataque del ala estaba inclinada. En el caso de este avión tiene un ángulo de ataque cero. O sea, de diseño del avión. No que tiene un ángulo de ataque cero durante el vuelo. El perfil alar, este perfil alar que habíamos hablado, que por arriba era más abultado y por debajo era recto, en este caso es simétrico, como la imagen que está abajo, ¿no? Estamos hablando de un perfil alar especial simétrico, ¿no? Y que obviamente vuela también, lógicamente, por la destreza del piloto. Obviamente notarán que el recetario de ciertas ensaladas, como toda la que estamos viendo ahora, suelen ser impensables y majestuosas. Por eso cada día me sorprendo un poco más. La velocidad en el vuelo, habíamos hablado de las condiciones, en este caso la velocidad. ¿La velocidad es una condición determinante para la sustentación? ¿Es importante la velocidad? Claro que sí, es importante. En cuanto a las velocidades que ya hemos visto, que hemos dicho que la magnitud en ella tiene relación directa con la sustentación, como para sintetizar, quien diseñó un avión anuncia. Vamos un ejemplo.
un fulano diseña un avión. Entonces me da ese fulano las características de ese avión. Así que vamos a dar un ejemplo hipotético. Y lo voy a decir, ya se va a expresar en un idioma cotidiano, ¿no? Muestra el avión y dice, este avión se sustenta, o sea, comienza a sustentarse a partir de los 100 kilómetros por hora de velocidad relativa. Pero a los 95 kilómetros por hora, un poco menos, el avión deja de sustentarse y se cae. Pero si vuela a 140 kilómetros por hora, es en donde el avión mejor se sustenta, la velocidad óptima. Pero si pones el avión a 350 kilómetros por hora, muchísimo más rápido, el avión se rompe todo. Por lo tanto, nos queda entregado todo el resumen de esas cualidades. Una velocidad de sustentación, una velocidad de pérdida, que es cuando el avión ya dejará de sustentarse, una velocidad crucero, que es donde el avión consumirá menos combustible para hacer el vuelo, y lo que se denomina VNE, que es la velocidad de nunca exceder. ¿Por qué? Porque por diseño ese avión no va a soportar tal velocidad. En conclusión, ya vemos que conforme al diseño del perfil alar, entre otras partes del diseño, este comenzará a sustentarte a partir de cierta velocidad. Eso implica que estos 100 kilómetros por hora que el avión va a volar y se va a sustentar, con menos velocidad no se va a sustentar. ¿Queda claro? Pero ¿de qué velocidad estamos hablando? Acá entramos en una nueva ensalada. ¿Sabían acaso que hay dos tipos de velocidades que son muy distintas una de otra? Esto lo vamos a explicar ahora, ¿no? Porque estamos hablando de dos tipos de velocidades que son la velocidad relativa y la velocidad absoluta. Velocidad relativa y absoluta. Vamos a dar un ejemplo. Tenemos un camión que tiene una plataforma por detrás que circula en una ruta a 50 kilómetros por hora. Por arriba de la plataforma hay un hombrecito, un individuo que camina en la misma dirección que va el camión en la ruta a 50 kilómetros por hora, pero este hombrecito camina a 2 kilómetros por hora. En consecuencia, dicho individuo, ese hombrecito, si el camión está andando 50 kilómetros por hora y por sobre el camión y en misma dirección, el hombrecito está caminando por arriba del camión, ese hombrecito está caminando a 52 kilómetros en relación a la ruta. ¿Se entiende? La velocidad del camión más la velocidad del hombrecito que camina. Se suman. Es lógico, ¿no? Vamos a dar otro ejemplo. Ahora, el mismo individuo comienza a caminar a la misma velocidad, pero para atrás. ¿A qué velocidad va este hombrecito en relación a la ruta, no en relación al camión? Porque en relación al camión va a 2 kilómetros por hora. Y simple, se resta. El individuo va en relación a la ruta a 48 kilómetros por hora. Bien, ¿queda clara esta parte? Perfecto, en el avión es exactamente lo mismo. Tenemos que recordar, y esto sí es muy importante, que el avión vuela sobre una masa de aire. Si esa masa de aire, ese aire, se desplaza en relación al terreno, se desplaza, viento, se desplaza esa masa de aire en relación al terreno, pasa lo mismo que con el camión. O sea, un avión que vuela a 900 kilómetros por hora sobre la masa de aire, pero esa masa de aire se mueve en relación al terreno, en relación a la tierra. Vamos a dar un ejemplo. Va con un viento en contra de 50 kilómetros por hora, el viento va a 50 kilómetros por hora para allá, y el avión va a 900 kilómetros por hora para allá. El avión recorrerá en relación al terreno 850 kilómetros en una hora. Se le resta esa velocidad del viento. ¿Bien? Digamos que para el observador en tierra, ese avión va a 850 kilómetros por hora, por más que el avión, en su masa de aire, se sigue desplazando a 900 kilómetros por hora. En cambio, si esos 50 kilómetros por hora son de viento a favor, el viento va para allá y el avión va para allá, la velocidad del avión que el avión va a llevar para el observador en tierra será de 950 kilómetros por hora, siendo esos 950 kilómetros terrestres lo que va a recorrer en el trayecto de una hora. ¿Se entiende? La masa de aire avanza,
el avión va sobre esa masa de aire, se suman ambas velocidades y esto nos da una conclusión, que lo que se denomina velocidad relativa es la velocidad del avión en relación a la masa de aire, y la velocidad que se denomina velocidad absoluta es la velocidad del avión en relación a la superficie terrestre. Ya tenemos entonces velocidad relativa y absoluta. Esta es la causa por la cual todo avión debería despegar y aterrizar con viento de frente. Analicemos por qué. Vamos a un ejemplo. El avión carretea para su despegue. Supongamos que ese avión posee una sustentación, vamos a suponer, se empieza a sustentar a los 100 kilómetros por hora, pero lo hace con un viento de frente, tiene viento de frente que viene a 20 kilómetros por hora. El avión se sustenta a 100, el viento viene a 20 kilómetros por hora de frente. Cuando las ruedas del tren de aterrizaje que van por esa pista consigan llegar a 80 kilómetros por hora, esas ruedas, ya estará el avión en condiciones de despegar, ya que su velocidad relativa, la velocidad que lleva sobre la masa de aire, ya ha alcanzado los 100 kilómetros por hora. 80 se desplaza sobre la pista el avión a 80 kilómetros por hora, pero el aire viene a 20. Por lo tanto, son 100 kilómetros por hora de velocidad relativa. En el caso del aterrizaje con viento en contra, es exactamente lo mismo, en donde el avión, teniendo una velocidad relativa de 100 kilómetros, tocará pista a solo 80 kilómetros en relación a la pista, siendo menor la velocidad de impacto, con qué velocidad va a tocar ruedas en pista, y dependiendo totalmente su marcha, como llegó no a 100 sino a 80, va a detener su marcha en un menor trayecto. Vamos a hacer 2 ejercicios cortitos. Primer ejercicio: si este avión tiene una velocidad, esto es todo hipotético, supuesto, lógicamente, ¿no? Este avión tiene una velocidad de 50 kilómetros por hora y tiene un viento en contra de 50 kilómetros por hora. ¿Cuántos kilómetros va a recorrer en una hora? Vayamos al segundo ejercicio porque es contrario. En vez de tener el viento en contra, tiene el viento a favor. También, viento a favor, mejor dicho, velocidad del avión 50 kilómetros por hora y viento a favor de 50 kilómetros por hora. ¿Cuántos kilómetros van a recorrer? Perfecto. El primer avión, que va a una velocidad de 50 kilómetros por hora y tiene un viento contrario de 50 kilómetros por hora, la velocidad absoluta, lo que va a recorrer del terreno, será de 0. Y literalmente, para la persona que está por debajo, va a ver el avión flotando en el aire. El avión no se va a caer porque el avión sigue volando en su masa de aire a 50 kilómetros por hora. ¿Se entiende? En el caso del segundo ejemplo, es todo lo contrario, porque el avión se mueve en su masa de aire a 50 kilómetros por hora, pero es toda la masa de aire la que se desplaza también a 50 kilómetros por hora, por lo cual ambas velocidades se suman. Y ese avión irá muchísimo más rápido en relación a la superficie terrestre, o sea, velocidad absoluta. Vamos a dar un tercer ejemplo, en donde tenemos que de fábrica, o sea, el fabricante de este avión, nos dijo que este avión a full potencia tiene una velocidad de 50 kilómetros por hora, pero tiene un viento en contra de 50 kilómetros por hora. La pregunta acá es distinta, porque digo, ¿qué velocidad existe entre la masa de aire y sus alas? No estoy hablando del terreno. Repito, el avión tiene una velocidad máxima y el piloto va a full potencia de 50 kilómetros por hora, pero tiene un viento en contra de 50 kilómetros por hora. ¿Qué velocidad existe, pero entre la masa de aire y las alas? Para el cuarto ejemplo, misma causa. El avión, volvemos a lo mismo, tiene una velocidad de 50 kilómetros por hora, pero tiene el viento a favor de 50 kilómetros por hora. ¿Y cuál es la velocidad entre la masa de aire y sus alas? Exacto. Entre ambas van a tener 50 kilómetros por hora, porque no debemos olvidar que el avión vuela sobre una masa de aire. Digamos entonces que el piloto, el que está al avión, el avión no experimenta el viento tal cual se tiene en tierra, ¿ok? Ella está volando en una masa de aire que se está moviendo.
En el caso de estos dos ejercicios, la velocidad será la que dio el fabricante, 50 kilómetros por hora, que lógicamente esa velocidad absoluta en tierra será por demás distinta. ¿Hay una velocidad óptima? Sí, va a depender del diseño de la aeronave. Recuerden que siempre es la velocidad de la aeronave en relación a la masa de aire, lo que acabamos de decir, pero existe una velocidad óptima. Pero recuerdan que habíamos hablado de vuelo sin motor y no tiene motor. ¿Cómo es que consigue la velocidad? Si ya habíamos dicho que sí o sí se requiere de velocidad. Esto no tiene motor. ¿Cómo se impulsa? Si ya habíamos hablado del vuelo sin motor. ¿Cómo se impulsa? Muy sencillo, aunque parezca difícil de creerlo. Cayendo por fuerza gravitatoria. Lógicamente, el planeador o cualquier aeronave que vuele sin motor no va a tener la particularidad de elevarse y llegar hasta arriba por sí solo. Pero una vez que está en el aire, este planeador va a descender, pero como justamente el diseño aerodinámico de estas aeronaves es por demás prolijo, es casi perfecto, digamos, va a descender muy, pero muy poco, muy lentamente. Y ahora es donde le pido que recuerden que habíamos hablado que el avión volaba en una masa de aire, en el caso del planeador. ¿Y qué pasa si esa masa de aire se eleva? Bien, el planeador va a seguir descendiendo en esa masa de aire, pero la masa de aire se eleva. Y es así como un planeador o un parapente o cualquier tipo de aeronave que vuele sin motor gana altitud. No porque tenga la virtud de poder aumentar su nivel, su altura de vuelo, sino que utiliza la naturaleza, condiciones térmicas, dinámicas, y se mete en esas masas de aire que por ciertas condiciones meteorológicas se elevan. Y es así como en el caso de un planeador gana altitud. Bien, ya vamos terminando. Esto que les muestro es solamente ilustrativo, es para que tengan una idea. Les estoy mostrando que no todo es al azar. Acá tenemos unas pequeñas curvas en donde, ¿se acuerdan que habíamos hablado de lo que era velocidad de pérdida, sustentación óptima y BNE, que sería la velocidad de nunca exceder? Digamos, estamos siempre hablando de cálculos muy precisos y recuerde que acá no estamos oscilando fino. Estos más o menos se los he puesto a modo representativo para que puedan interpretar en estos casos que dependiendo de la velocidad y dependiendo obviamente del diseño, tanto del perfil de la aeronave y de la motorización, en el caso de tenerla del avión, se generan ciertas curvas que es lo que expresan lo óptimo o no en la aeronave, ¿no? Misma causa puede pasar con aeronaves que no tienen propulsión, como en el caso de los planeadores, donde en estos casos los cálculos, no digo que sean mejores, sino que son más finos en cuanto a lo que respecta a sustentación, donde siempre va a tener una velocidad de pérdida, va a tener una máxima, recordemos que el avión cae con estilo, el planeador cae con estilo, cae con estilo. Bueno, ¿a qué velocidad tiene que caer para aprovechar esa sustentación que le da su perfil alar? ¿Cuál será su planeo óptimo? ¿Y hasta qué velocidad puede llegar para seguir volando? Y distintas otras curvas que nos permiten también tomar relación en cuanto a lo que es al peso de la unidad en completa, donde por ejemplo en el caso de un planeador, aunque les parezca mentira, en el caso de competencia se lo suele lastrar, se les agrega al planeador hasta 200 litros de agua, lo hace más pesado. Obviamente va a caer más, pero va a tener una velocidad mayor de penetración. Entonces, en casos de competencia, va a ganar esa velocidad en relación, hilando muy fino, a lo que es la sustentación que pierde producto del peso. Pero estamos hablando muy de hilar fino. Así que, bueno, esto es todo. Espero que por lo menos lo hayan entendido. Intenté hacerlo en lo posible, lo más breve
lo más breve posible, pero espero que por lo menos lo hayan entendido y si no me ubicarán para darme o proporcionarme la correspondiente paliza. Querido amigo Walter, pero tremendo paseo que nos diste por diferentes partes, es decir, nos elevaste, nos sustentaste, Ajá. ¿cierto? Nos Es- sustentaste, nos mantuviste en el aire. Y por ¿Sabes una supuesto cosa, que... no, César? ¿Perdón? Sabés que me quiero matar, ¿Por qué? porque acabo de ver que hace 2 horas que estamos en conexión. Sí, y aquí estuvimos Para mí contigo. pasaron media hora, para mí pasaron. Bueno, cuando nos apasiona algo, somos así. Sí, sin lugar a dudas. Cuando algo nos apasiona, así somos. Hay excelentes comentarios para con tu exposición, querido amigo. Dame por favor un segundo. Por supuesto que sí. Dame por favor un segundo. Aquí está. Entonces, estaba leyendo hace un momento atrás. Felicidades, excelente, Walter. Te saluda Oscar Salgado. Muy didáctico, Alberto Carlos Ciacia desde Argentina. Tal cual soy yo hablando de aviones, dice, se me pueden pasar las horas, dice Brian Schneider Gómez desde Colombia, que también está ligado al mundo de la aeronáutica. Bien, bien. Muchísimas gracias. Premio exclusivo que ahí enviaron hasta estrellas. Eh, Patricia Cruz, Jess, Brian, solamente felicitaciones para ti. Muy buena ponencia y muy didáctica. Así es que nos Bien. hacemos parte, por supuesto, de las felicitaciones también como academia para contigo. Y por supuesto que agradecer todo este tiempo. Tú dices, se me pasaron volando, parece media hora, pero fueron 2 horas que tú nos regalaste no solo a nosotros como academia, sino a todas las personas que te estuvieron escuchando y a todas las que te van a escuchar, porque esto va a quedar aquí. Y agradecemos mucho la gentileza que tuviste, querido Walter, de regalarnos un poquitito de tu conocimiento, tu pasión y tus vivencias. No sé si quieres decir algo más para terminar. Sí, sí, quiero decir una pequeña cosa que en realidad cada vez que hablo al respecto se lo digo a todo el mundo. Este es un tema que en cierto modo no es complicado, y digo que no es complicado porque todo el mundo ve un avión volando, ¿no? Y todo el mundo imagina, cree que pasa por esto y por lo otro, y bueno, acá tal vez fue una explicación sencilla, porque no es hilando fino, pero es sencilla, pero muchos me preguntarán por qué motivo es que yo explico esto y siempre lo digo. Lamentablemente que ya no puedo degustar del vuelo por cuestiones de salud, pero hay algo que sí me interesa mucho, que es influir en aquellas personas, principalmente aquellos chicos pequeños que tienen las intenciones de volar, que tienen ese sueño de volar. Y hay dos tipos de sueños, ojo, que hay dos tipos de sueños, porque muchos piensan que el mundo aéreo es para solo algunos, o sea, no me corresponden. Entonces, si pasan por un aeroclub y lo ven como si fuese una base militar donde no se puede ingresar. Y el mundo aéreo no es así. La comunidad aérea no es así para nada y le abre los brazos a todo el mundo. No es una zona, y ojo, y casi me puedo equivocar, pero estoy hablando a nivel internacional, no solo en Argentina. En Argentina me consta, en otros lugares del mundo no lo sé. Pero cualquier persona que esté interesada un poquito, de que quiere ver volar más de cerca los aviones, los invito a que se acerquen a los aeroclubes, que estén con la gente, que hablen con los pilotos. Y ojo, aquel que tenga el sueño de volar, que no lo tomen como una utopía, pero que se apuren, porque normalmente el tren suele pasar una sola vez. Nunca es tarde, nunca es tarde. Y muchos van a decir, pero es antieconómico volar. Y bueno, volar no es barato. Está bien, pero atenti, a ver, ¿qué querés? ¿Volar en el Galaxy? ¿Querés volar un Airbus 380? ¿Querés volar? Anda al grano, ¿querés volar? Y volar un cacho de trapo, amigo. Empezá por parapente, que es lo más económico. ¿Vos te pensás que volar en parapente va a ser peor que volar en un jet de combate? Es lo mejor que existe. Empezá de a poco, pero nunca te quedes con
ese sueño frustrado de volar. Siendo chico tenés mucho tiempo para hacerlo y para estudiar. Y si ya tenés unos ciertos años, y no te duelas, no te duermas en los laureles. Comprale un par de rosas a tu señora y decirle este fin de me voy a chumear al aeroclub a ver qué pinta, qué pasa. ¿Ah? Excelentes Nada más. consejos. Fíjate que te adelantaste un poco porque justamente yo te iba a preguntar qué consejo le ¿Mm? darías a los pequeños o a los más jóvenes y tú te adelantaste con un consejo espectacular. Entonces, no dejemos pasar mucho tiempo a quienes les No, gusta no. el volar. Ya vamos, entremos en esto y al final ¿Mm? seguir la pasión que cada uno tiene, sin lugar a duda, tiene un buen final. ¿No lo crees así, Walter? Siempre, siempre, siempre. Y el mundo aeronáutico es apasionante. Cuando yo hablo con esta pasión, es porque cuando estoy en un aeroclub, y ojo, no volando, compartiendo un asado, se respira aviación. Es un fanatismo extremo. Ahí no existe la política, no existe la economía, no, no, se respira aviación. Y es una enfermedad muy contagiosa, pero muy alegre, muy, muy buena. Sí, literal, somos fanáticos, somos insoportables. Pero voy a hacer hincapié más que todos en aquellos que piensan que es un núcleo cerrado, que son grupitos cerrados del cual yo no pertenezco. No, no es así. Solo hace falta querer ser parte y acercarse. Si no podés ser piloto en un año, sé piloto en 5 años o lo que te dé el bolsillo. Empezá de a poco. No podés como piloto de avión y piloto de planeador es más económico. Piloto de planeador, no tenés un lugar cerca de tu casa y buscaste piloto de parapente. Pero empezá, no te duermas, hacelo ya. Ya puede llegar a ser tarde. No te duermas, hacelo ya, como dice en ese acento tan característico de la Argentina, hacelo ya. Tan técnico. No te, Ya. no te duermas. Así es que a todos los chicos que nos están viendo desde distintos lugares del mundo, es el mensaje que el gran Walter Buscarons, desde Argentina, piloto, nos trajo después de esta magistral clase. Así es que toda la gente que nos está escuchando desde distintos lugares del mundo, les mandamos un abrazo, un beso, a nombre de Locos por la Astrociencia y la Academia Hanan Pacha. Recuerden, en pocas horas más, en una hora más, vamos a estar de vuelta transmitiendo por aquí mismo la siguiente ponencia que nos trae nuestro amigo venezolano Heriberto Manzanilla, el maestro Heriberto Manzanilla, que dice relación con la ciencia ancestral. Así es que estemos atentos, en una hora más nos conectamos en este mismo canal. Walter, para ti y toda la Argentina, un abrazo, amigos, que estén muy bien. Chao, chao. Gracias, César. Chao, hasta luego.